Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con la presidenta del Consejo Directivo de la OEFA, Tessy Torres. Bienvenida, señora Torres, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, inicialmente queríamos conversar sobre el tema de las medidas de fiscalización, las nuevas medidas. Pero antes quería entrar un poco al comentario que tenemos un poco personal sobre el tema de la OEFA. Han habido algunas voces en el sector minero sobre el tema de la fiscalización de la OEFA, no solamente que de su carácter de estricto, sino también de, por ejemplo, en un país donde vemos tanta minería informal y una destrucción masiva de todos nuestros recursos naturales, ¿cómo puede ser que el gobierno no tenga, digamos, sabemos que la OEFA no es competencia de lo que es la minería ilegal, pero cómo puede ser que por un lado el gobierno tenga mano fuerte con las empresas mineras y por otro lado tengamos una minería ilegal que cada vez crece más y que la podemos ver por todos lados? Bueno, en realidad la problemática sigue siendo un tema de fiscalización ambiental y a diferencia de lo que se podría pensar, el OEFA es directamente responsable porque es el ente rector del sistema de fiscalización ambiental. Es decir, el OEFA debe responder por una correcta fiscalización en los temas que son de su competencia y además de la labor que realizan los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las demás entidades que tienen funciones de fiscalización ambiental. Como sabemos, la reglamentación en lo que se refiere a minería ilegal, minería informal, ha sido trasladada a los gobiernos regionales y hay una modificación que ha impulsado este nuevo gobierno para crear mejores mecanismos de incentivar esta formalización. Y en ese sentido, el OEFA, con la visión de fortalecimiento de ente rector, se va a involucrar directamente en la labor y las competencias de los gobiernos regionales, que, como digo, son los que están a cargo del tema. Pero si tiene algún, porque no, o sea, lo que vemos en el Perú es que no hay avances con el tema de la minería ilegal. O sea, hay lugares como Madre de Dios donde es tierra de nadie, donde el gobierno ni ha llegado, donde está controlado en algunos casos por mafias. Entonces, ustedes delegan a los gobiernos regionales, pero van a trabajar en conjunto, pero esa eficiencia, ese plan, esa estrategia de la OEFA, ¿cuándo se va a poder ver? Bueno, a partir de precisamente la implementación de las disposiciones que están contenidas en este nuevo decreto legislativo, que requiere también una reglamentación que está en proceso, que se está trabajando con el sector, en este caso Energía y Minas, y es cuando apostemos efectivamente a que estas nuevas medidas logren lo que se quiere, que es efectivamente disminuir la informalidad en gran medida y cuando corresponda frente a la minería ilegal, porque hay que saber que hay una distinción. La minería ilegal es aquella que se realiza en una zona en la que nunca va a estar permitido realizar esa actividad. Se realizan efectivamente las medidas no solamente administrativas, sino también civiles y penales que correspondan, ¿no? Esperemos que efectivamente estas modificaciones a la normativa y la actuación de la OEFA en lo que le corresponde contribuyan a que este problema disminuya. Tessy, falta, si no me equivoco, un año, alrededor de un año, para que se cumplan los 3 años de este paquete que se dio en el gobierno de Ollanta Humala, el paquete de flexibilización ambiental, bueno, así conocido, ¿no? Y claro, hay expectativa. ¿Qué va a pasar después, no? ¿Cómo OEFA va a empezar entonces a multar agresivamente, a sancionar? ¿Va a cambiar su manera de conectarse con la minería formal? En este caso estamos hablando. ¿Cuál es la visión que usted tiene para cuando se cumpla este plazo que ya es inminente, digamos, ¿no? De todas maneras, hay que aceptar que la posibilidad de multar es un mecanismo de desincentivo de conductas infractoras, ¿no? Es sin duda una parte del modelo de enforcement, pero que es de última ratio, es decir, debería ser reservado para las conductas que realmente ameriten una gravosidad de esa naturaleza, que son los montos de las multas a imponer. Lo importante es lo que venimos haciendo desde ahora, independientemente de que no tengamos la facultad de sancionar. La cuestión en temas especialmente ambientales es que la supervisión que identifica algún impacto negativo en el ambiente debe actuar de inmediato. El esperar un procedimiento sancionador debilita precisamente la función que debe realizar la fiscalización, que es contener, controlar, evitar la contaminación, ¿no? Y en ese sentido nosotros estamos dictando en el ámbito de la supervisión medidas preventivas frente a evidencia de contaminaciones que estamos detectando en la etapa de supervisión. Es decir, si la fiscalización se hubiera abordado de la
manera correcta, con la utilización de los mecanismos administrativos con los que cuenta el OEFA a la fecha, no estaríamos pensando que la solución es tener las multas. Definitivamente también lo es, porque aquel que incumple con las obligaciones y genera un impacto debe asumir el costo que eso significa a través de la multa, ¿no? Pero como digo, ahora nosotros estamos impulsando muchas medidas preventivas frente a la, digamos, la evidencia de contaminación a lo largo, desde a partir de septiembre, que es que en la que iniciamos esta gestión. Estas medidas creo que ellos están contribuyendo a evitar, controlar la contaminación que estamos identificando, independientemente de la multa. Yo dirijo una empresa que, digamos, tiene que interactuar mucho con las empresas mineras, y una queja permanente respecto al OEFA es que cuando les cae un fiscalizador del OEFA, como que no se puede ir con las manos vacías, es decir, como que hubiese, digamos, casi una obligación de que ellos se sienten mal. Hasta se ha creado el rumor, dígalo usted si es falso, de que si llegan sin multa al OEFA le dicen: ¿qué pasó? ¿Arreglaste con la empresa? ¿Qué pasó? O sea, ¿es así? O sea, realmente cuando uno recibe una fiscalización, y estoy seguro que muchos mineros están claros en este tema o les ha pasado, ¿eso significa que la visita debe terminar en una multa, o puede que los fiscalizadores del OEFA no multen si es que simplemente no encuentran nada? Sin duda, si es que no hay ningún indicio de infracción, no ameritaría ni siquiera el inicio del procedimiento sancionador. En caso hubiera una infracción, nosotros vamos a empezar a distinguir aquella infracción que realmente genera un impacto real o potencial al ambiente, y aquellas obligaciones que podríamos decir formales, que en realidad podrían ser corregidas incluso por el supervisor en campo. O sea, la idea es cambiar la filosofía del propio supervisor. La idea es no solamente que él realmente identifique incumplimientos, sino que cuando lo haga, estos realmente sean trascendentes, y los que no lo son, contribuye a la corrección de la conducta en ese momento. Es decir, la idea es que el fiscalizador... Eso va a darse, es lo que usted quiere implementar. Así eso estamos ¿Reconoce apuntando. que eso ha pasado entonces? Yo diría que mi experiencia, no de esta época, pero sí cuando fui directora de fiscalización en el OEFA hace unos años atrás, yo lo que evidenciaba era que las sanciones que tenía que imponer eran por situaciones nimias, ¿no? Podría ser, digamos, un mal manejo de residuos que en realidad pues estaban concentrados en una simplemente zona, con una observación es suficiente, de repente. Una recomendación. o más corregirla en ese momento. Claro. La idea es que se inicie la supervisión, y como en algunos casos estas toman algunos días, se advierta de la conducta, y que si esta puede ser corregida en ese momento, efectivamente Ahora, así lo sea. Bueno, Yo sería un gran paso, ¿no? Yo quería entrar un poco nuevamente al tema de la informalidad. ¿Qué puntos o qué decisiones se van a tomar en los próximos meses por parte de la OEFA con respecto al tema? Porque en verdad hemos tenido algunas personas invitadas de la OEFA aquí en el programa ya hace varios años, y me parece hace unos 8 meses también, y nos decían lo mismo, nos decían que iban a trabajar de la mano de los gobiernos regionales, pero no se ve ese trabajo. Claro. Y yo entiendo que usted está diciendo que la idea, y me parece muy bien, la idea no es solamente que vaya la persona y que tenga que sancionar hasta cosas mínimas, sino que al contrario tenga una mejor comunicación con la empresa minera, y que realmente pues puedan haber recomendaciones en algunos casos y no multa, ¿no? Por casos mínimos, obviamente. Pero también, por otro lado, con esa misma eficacia que se está trabajando con el sector minero formal, no se ve por el otro lado, o de repente no están comunicando de la manera adecuada, no lo sé, pero no se ve por el otro lado esa lucha frontal contra la minería ilegal. Estamos de acuerdo en que la minería ilegal, dentro de la minería también está la artesanal, que hay que formalizarla, pero realmente es preocupante, y muchos ciudadanos hoy en día que no están en el sector minero también ven a la OEFA como una entidad que sancionadora en los casos ambientales, pero también no entienden cómo la OEFA no está haciendo nada o sea, es lo que piensa la gente, ¿ok? No digo que no haga nada. No está haciendo nada con respecto a lo que vemos en televisión todos los días, y lo que vemos cuando los que trabajamos, caminamos un poco en el campo, lo que vemos es una destrucción tan severa que en verdad creo que necesitamos
una mayor ampliación sobre las estrategias que se van a hacer con la minería ilegal. Sí, de hecho, ese cambio de estrategias está reflejado en este decreto legislativo y en su reglamentación. Como le digo, esperemos cuáles son las condiciones y las obligaciones que asume el OEF en este escenario. Sin ninguna duda es el acompañamiento a los gobiernos regionales en esa tarea y de acuerdo a ello esperemos tener mejores resultados. Ahora, yo diría que en lo que se refiere también a la actividad minera, una contribución que va a hacer el OEFA respecto de cómo se legitima esa actividad frente a las comunidades, teniendo en cuenta que hay mucha sensibilidad sobre el impacto que éstas generan y la falta de atención de parte del fiscalizador, es que vamos a abordar el tema desde dos puntos de vista. El primero es que a partir de una evaluación que vamos a hacer en la etapa de las actividades que pasan de la etapa de exploración a explotación, vamos a evaluar los componentes del ambiente con la participación de las comunidades y sin duda de la propia empresa para conocer exactamente cuál es la calidad del ambiente en el que se realizan estas actividades de explotación. Nosotros creemos que hay una debilidad en la línea de base en el sentido de que si bien hay una para la aprobación del instrumento de gestión ambiental, esta no es de la magnitud y precisión de lo que ya podemos ver a nivel de la fiscalización, una etapa en la que ya estamos entrando a la explotación, como digo, ¿no? Entonces vamos a realizar algo que antes no se ha hecho, que es lo que denominamos evaluación temprana, con participación de la ciudadanía para que conozcan realmente cuál es el estado de los componentes del ambiente, porque tenemos que reconocer también que hay partes del territorio que tienen un gran impacto en temas de contaminación, pero no necesariamente por la actividad que se está identificando como la más significativa, ¿no? Hay diversos factores que podrían estar contribuyendo a ello, la existencia de pasivos, otras actividades extractivas o productivas que se realizan en la zona. Entonces es importante para nosotros trabajar estableciendo esta línea de base y también trabajar desde el punto de vista territorial. ¿En qué Excelente. sentido? Es que la idea es abordar la fiscalización no solamente en temas de minería, sino donde existe una mesa de diálogo, fiscalizar todas las actividades extractivas que también podría estar generando el impacto negativo para estar seguros de realmente quién es el que contribuye con la contaminación. Ok, señora Torres, muchas gracias por estar en el programa y esperamos desde aquí vamos a hacer un seguimiento bastante cercano porque pensamos que la fiscalización es necesaria, el cuidar el medio ambiente es necesario, pero en igualdad de oportunidades también desde el punto de vista de que si se fiscaliza una casa, pero el vecino está destrozando el medio ambiente, esto no se ve muy justo, por más que tengan que hacerse las cosas, ¿no? Muchas gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes. Bueno, estuvo con nosotros